Bueno, hablas primero, antes de nada, hablas de que estamos metidos dentro de un molde que no pertenece a nuestra naturaleza. ¿Qué significa eso? Pues significa que nosotros tenemos un fundamento natural y una organización, un orden interno, ¿no? Que tiene sus propios códigos y digamos que sus propias leyes, ¿no? Nosotros hemos construido una idea equivocada de las cosas. Frente a esa idea de las cosas hemos tenido que cambiar códigos para poder adaptarnos a esa creencia. Es decir, hemos construido patrones de información, ¿vale? Creyendo que la vida y que las circunstancias y que nosotros mismos somos de una forma o tenemos que serlo. Tenemos que ser de una forma. Y claro, ese es el molde del que hablo. Es decir, que a partir de ahí uno empieza a darse cuenta que realmente a uno no le pasa nada, que nunca le ha pasado nada y que la distorsión viene de intentar encajar en esa construcción artificial que es el resultado de un patrón de información de un sistema de creencias. Esos patrones que adquirimos lo hacemos para ajustarnos a una realidad. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué ocurre? En gran medida esos patrones de información ya vienen de fábrica, es decir, son heredados, bien, otros adquiridos, pero ya venimos, digamos, que condicionados a repetir, a imitar y a perpetuar una dinámica transgeneracional, ¿vale? ¿Por qué se da? Porque el planteamiento o el fundamento de supervivencia, ¿vale? se asienta en el miedo. Desde ese lugar, las respuestas que se automatizan en realidad son siempre las mismas, ¿vale? ¿Qué es lo que varía? Varían los escenarios o circunstancias, pero la causa subyacente o la razón o el motor subyacente viene a ser siempre el mismo, ¿vale? Que es la idea de supervivencia y de llevarlo a cabo de la forma que se entiende correcta, ¿vale? Es decir, que mientras uno esté funcionando con ese sistema operativo, bien, las respuestas en realidad son estándar, van a ser siempre las mismas. Entonces, puedes hacer dos cosas. Primero, lo que hemos hecho siempre hasta ahora, que es tratar de sobrevivir en ese modelo y generar respuestas cada vez más inteligentes para una mejor adaptación dentro de ese modelo. Es decir, uno puede evitar el cáncer. ¿De qué forma? Bien, dentro del sistema, es un ejemplo, ¿no? Pero dentro de este sistema operativo el cáncer sería una respuesta vinculada a este formato. Evitarlo, pues de la forma que lo hacemos aquí es huyendo de él, con la alimentación, con un tipo de nutrición determinada, con un tipo de complementos alimenticios determinados, orientados en la alcalinización de pH, en función antioxidante, con una actitud interna determinada, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, ¿qué estás haciendo? Estás huyendo de él. Mientras estés generando una actitud de huida, el sistema va a estar en alerta. Es decir, siempre que estés en actitud de huida de lo que sea, el sistema va a estar en alerta. Con lo cual nunca va a encontrar un modo de relajación conveniente para poder sentirse seguro, a salvo, cómodo, relajado y en capacidad de disfrute, ¿vale? Es decir, sigue manteniendo los códigos de supervivencia. ¿Cuál sería la manera de evitar el cáncer realmente? Salir de este sistema operativo. Es decir, yo he comprendido que puedes seguir trabajando personalmente, trabajando estos códigos, pero no se trata de mejorarlos y de volverlos más inteligentes, porque en realidad eso sería siempre una huida.
Se trata de cambiar el sistema operativo para que, repito, las respuestas automatizadas devengan de otro lugar y sean de otra forma. Porque consideras que toda esa estructura, ese molde, o sea, queda... se queda agarrado, quiere decir, se queda a un nivel medular que defines tú. Yo a lo que llamo medular es precisamente ese plano donde se gestionan las respuestas, ¿vale? Y donde se establecen estos automatismos. Bien, eso se hace de la base más profunda, o sea, de un lugar más profundo, porque date cuenta que el sistema tiene muchas barreras defensivas. ¿Vale? Entonces tienes que sortear todas esas barreras, ¿vale? Para irte a ese lugar donde se está gestionando la vida. Hay que ir hasta allí, hay que sortear las barreras defensivas y llegar a ese plano. Es lo que yo denomino plano medular como origen, el origen de esto, ¿no? Estos patrones de información evidentemente no están integrados dentro del ADN, ¿vale? Pero sí están superpuestos, es lo que se podría llamar epigenética, es decir, no se integran. ¿Por qué? Porque como son códigos que no comulgan, ¿vale?, con las pautas naturales del sistema, no hay una recepción para ello. Es como la comida transgénica, en realidad no se integra porque naturalmente no existe un receptor para eso, ¿no? El sistema desconoce esos códigos. Entonces, todos estos patrones de información artificiales construidos no se integran porque no están en consonancia con nuestra propia realidad. Por lo tanto, al estar superpuestos, se pueden desprender, se pueden arrancar. Yo así lo llamo, es como que los arranco, los saco de ahí. El sistema integra aquello que a él le supone, porque es increíble la inteligencia, ¿no?, del sistema, su capacidad de detectar lo conveniente de lo que no, lo que es interesante adquirir de lo que no. Entonces, claro, tiene sus propias, como decía, sus propias leyes y sus propias reglas. Aquello que no interpreta o no puede interpretar, no integra. Entonces, es fácil desprogramar desde ese lugar, ¿sabes? Entonces, pues se puede decir que, por ejemplo, el miedo que has nombrado se puede instalar a nivel muscular, orgánico y celular también. El miedo está en la médula, está en todo. En todo, ¿vale? Digamos, es una frecuencia, ¿no?, inoculada en la célula, pero no integrada, sino superpuesta, ¿vale? El miedo, tal como lo habitamos, ¿no?, no es una pauta natural, es una distorsión. Mira, yo entiendo que somos información y que es la información lo que nos formatea, ¿vale?, lo que nos construye. Un hígado está formateado con una serie de frecuencias que le dan esa forma y ese lugar dentro del sistema. Un riñón, un pulmón, está formateado con frecuencias que le dan ese lugar y esa forma. No es casual, ¿vale? Cuando esas frecuencias están en distorsión, yo llamo distorsión cuando se han salido del ámbito fisiológico correcto. Es decir, porque la naturaleza siempre da un margen, es decir, no hay una rigidez. Las cosas no tienen que estar así, de esta forma, ¿no? Siempre da un margen para que haya una tensión, además, que es esa tensión la que permite que se genere la vida, ¿vale? Ahora te sales de ese margen, ya hay distorsión, entonces ya la información no es la misma, ya ha cambiado, ¿vale? Entonces esas distorsiones en las frecuencias son las consecuencias del programa interferente, ¿vale? Y también hacen que esos órganos ya no estén posicionados en el lugar y de la forma que deberían, con lo cual ya no están funcionando de la forma conveniente, ¿vale? ¿Eso en qué se traduce? En desajuste, desequilibrios, enfermedad, ¿vale? Y ahí entraría la técnica que has desarrollado, claro, es la desprogramación. Claro, porque yo lo que hago, entro ahí, desarmo esos patrones interferentes de los que hablábamos para que cada cosa vuelva otra vez a posicionarse correctamente, a ocupar el lugar correcto. Pero esto, si lo extrapolas al individuo, es decir, al final, ¿en qué se traduce? Es un proceso en el que la consecuencia final es colocar a la persona en su lugar correcto. Es decir, porque todo tiene su lugar, todos tenemos nuestro lugar, aunque nos cueste tanto encontrarlo, pero claro, si tú quitas la información que hace
que se, ¿cómo decirte?, que se pone en medio para que puedas conectar contigo, con tu realidad y con lo que eres, para que puedas reconocerte, no puedes habitar tu lugar, jamás. Estás por ahí en búsqueda permanente, pero no te hallas. Y en el camino para desarrollar la técnica, ¿cómo has llegado a identificar las dolencias, cómo afectan a dónde están situadas, dónde actuar, cómo actuar? Vale, cuando yo trabajo en el plano medular, en ese lugar, date cuenta que nosotros somos una unidad funcional, ¿vale? Una sola cosa, estructurada de una manera determinada o compuesta con una serie de elementos, pero somos una sola cosa. Entonces, en ese plano no hay estructuras, no hay parcelas, es un todo, ¿vale? Entonces tú cambias la información ahí, la estás cambiando en todo. Somos un holograma, es decir, todo está en todo. Una célula, aunque sea una célula, por ejemplo, un hepatocito, una célula del hígado, en esa célula está toda la información del sistema. ¿Vale? Entonces, cuando yo por ejemplo desprogramo información de pericardio o desprogramo información de aparato reproductor, estoy desprogramando esa información en todas las células del sistema y además estoy colocando concretamente esa estructura en su lugar, ¿vale? Y de esa forma también cambia la información, o sea, la cambiamos desde el lugar directo y desde los demás lugares, es como una retroalimentación. ¿Me explico? Porque todo está en todo, ¿vale? Pero cuando alguien viene a ti, como tiene una dolencia en concreto, o por ejemplo un dolor, o es algo, se empieza por ahí, ¿no? Y tú entonces desarrollas el origen. Digamos que yo tengo pacientes de todas clases. Hay pacientes que vienen con un problema orgánico no resuelto, ¿vale? O sencillamente gente que viene porque quiere desprogramarse, ¿vale? Y porque ha tomado conciencia que a lo mejor todas esas respuestas, desequilibrios, enfermedades tienen que ver con algún patrón de información del que quiere salir, ¿sabes? Estamos en un momento de cambios importante, de cambio de paradigma, estamos todos en lo mismo. Entonces, digamos que a través de esta técnica, como a través de otras, lo que estamos haciendo es descargando actualizaciones, es decir, generando adaptaciones para el cambio, ¿vale? Teníamos un modo de funcionar que es obsoleto, básicamente, que estaba sosteniendo sistemas de creencias, ideas de las cosas que nos estaban condicionando o obligando a vivir en un mundo con el que ya no encajamos. Entonces estamos teniendo que resolver primero el sistema operativo interno para poder cambiar las cosas fuera. O sea, los cambios se hacen de dentro a fuera y desde lo más profundo a lo más superficial, ¿vale? Entonces, claro, queremos generar un modelo nuevo, un sistema nuevo, un nuevo formato de vida. Bien, primero tenemos que hacerlo nosotros y cambiar todos esos códigos, ¿vale? Hay que sacar todo el programa antiguo, obsoleto, para que no hay que reprogramar, o sea, no hay que decirle a la célula, a ninguna, qué es lo que tiene que hacer, ya lo sabe. Solo tenemos que quitar lo que no le deja funcionar según lo que es. Claro, entonces cuando se produce esa sanación, cuando se modifica ese código, mejor dicho, se le saca aquello que no le pertenece, ¿qué sucede con el paciente? ¿Es como empezar a nacer de nuevo? Bueno, no te puedes imaginar los cambios, empiezan a haber cambios muy interesantes. Primero en el entorno, primero en sí mismo, ¿no? En actitudes. Después eso se traslada a su ámbito cercano, familiar y demás, laboral, etcétera, etcétera. La persona empieza a darse cuenta que así sí vale la pena la vida, porque de repente encuentra no solamente un sentido, y el sentido a través de todo lo que él o ella puede aportar. Y no es una cosa mental. Yo me refiero, cuando nosotros decimos tenemos que ser positivos o tenemos que tener una actitud conveniente, cada vez que hacemos eso, ¿vale? Es absolutamente mental. Lo dices, te puedes obligar mentalmente y generar una disciplina para llevarlo a cabo, pero no está saliendo del sistema. No es una respuesta automatizada del sistema. Sencillamente tu mente que te obliga porque crees conveniente a hacer eso, ¿vale? No funciona. Digamos que esa necesidad y esa respuesta tiene que salir desde dentro, ¿vale? A esto es lo que yo llamo desprogramar. Desprogramar es conseguir que las respuestas convenientes salgan desde dentro,
que sean ellas las que te llevan a ti, tú no tienes que llevarte a ningún lado, es tu propio sistema, tu propio yo el que te tiene que llevar. ¿Me explico? Sí, sería que hablas que nuestra naturaleza real es el movimiento. Es movimiento, es la creación, es la actitud conveniente en cuanto a la búsqueda de equilibrio global, al no aislarse de las situaciones, a entender que todo lo que pasa nos pasa, al buscar modelos de cambio desde dentro, a participar, a colaborar, a tener un espíritu colaborativo, no competitivo, a tener capacidad de integrar la información de la forma correcta para poder vivirla. Es que no tiene nada que ver. Eso ocurre cuando no tienes miedo. Cuando no tienes miedo. Digamos que el miedo sería como ese elemento, ¿vale?, que se coloca delante de todo y te paraliza o te traba. Es como el mediador. Cuando ya no media el miedo, cuando entre tú y la vida no hay nada porque resulta que sois lo mismo, las cosas son de otra forma. ¿Sabes? Nada que ver. Y estás encontrando mucha aceptación ¿En la técnica? En la técnica. Pues la verdad, sobre todo estoy encontrando muy buenos resultados, porque eso es lo que más satisfacción me da, cuando puedo ser testigo de los cambios de los demás o me los participan y no tengo palabras, es un agradecimiento. Y eso hace que me atreva cada vez más a difundirla y a darla a conocer y a empezar a moverme. Claro. Las técnicas que empleas, que son de osteopatía, kinesiología, ¿cómo más o menos? Vale, mi base es la osteopatía y utilizo algunos aportes de la kinesiología, como es el testaje, pero mi técnica es mecánica. En fin, yo entro físicamente en el sistema, atravieso planos, me conecto con la biodinámica del sistema, o sea, con el movimiento interno, y me voy a ese lugar donde el movimiento está parado, por este patrón que te digo, por esta información interferente. Yo tengo que sacar esa información para rehabilitar el movimiento de la biodinámica. Allí donde no hay movimiento no pasa la vida, pasan otras cosas, pero no la vida. Sí, eso es rehabilitar el movimiento biodinámico y eso lo hago con las manos, es osteopatía. Es una técnica muy agradable en el momento, pero engañosa por eso, porque por ahí la gente se duerme, estoy ahí pero después hay momentos de ¿qué está pasando? ¿Tú consigues conectarte con esa persona? Sí, además desde la raíz. Claro, es donde yo trabajo en ese área, en ese nivel, me voy ahí a ver qué pasa. Me voy ahí a ver qué pasa y conecto con toda esa información y después yo le ayudo al paciente a entender lo que ha pasado, le doy la explicación que pueda, con la que esté receptivo en ese momento y siempre ayudo además con nutrientes, con cosas para que el proceso le sea más fácil. Es un proceso. Yo no digo que sea fácil, tampoco engaño, pero es muy intenso. O sea, es decir, claro, es de estar posicionado de una forma, es que ya te levantas de la camilla con otra estructura, con otro esquema, ¿sabes? Con otro encaje. Ahora, el proceso consiste en resolver lo que ha pasado desde el momento que se tumba al momento como se levanta. Ha habido un cambio brutal dentro del sistema, de posición. Ahora va a estar en obras. Ahora el sistema va a resolver eso, ¿vale? Tiene que resolver eso y tiene que ver cómo las respuestas que tiene que ir generando para encajar el cambio, ¿vale? Claro, porque igual hace consciente muchos temas de los que no se daba cuenta. Bueno, muchísimos. Porque ¿cómo se cambia el programa? Cambiando la respuesta. Entonces, primero para que toda esa información que estaba subyacente, oculta, ¿vale?, que no ha salido, porque es verdad que la gente que viene aquí generalmente tiene mucho trabajo personal, mucho recorrido previo, pero ha llegado a un punto en que no consigue. ¿Sabes? Que al final el bucle se sigue repitiendo, ¿vale? Que no consigue. Claro, entonces es porque ha trabajado muchas capas, pero le falta llegar a esa, para desanclar desde ahí, ¿vale? Yo es en la capa que trabajo, desanclo desde ahí. Entonces todavía esa información que creía resuelta estaba ahí. Claro, hay que sacarla de todos los planos. Por eso hay muchos pacientes que dicen después, pero otra vez salió esto, yo pensaba que ya lo tenía resuelto.
Sí, sí, lo tenías muy resuelto en muchas capas, pero no en la capa. ¿Vale? Entonces, claro, sale a la luz cosas y además salen a la luz cosas de otra forma. Es decir, no reconocidas, porque todo lo que se reconoce el sistema genera cambios. O sea, una vez que lo pones en pantalla se resuelve. Pero claro, se saca de ahí, se pone en pantalla y el sistema empieza a generar movimientos resolutivos. Dentro de la desprogramación entraría también lo que es el cambio en la respuesta a todo eso Claro. que nos movía antes, ¿no? Claro, porque la toma de conciencia de las razones por las que se dan las cosas, primero de las cosas que están ahí todavía, de por qué se han dado, eso te lleva de forma instantánea a cambiar el modelo para que no vuelva a pasar. ¿Sabes? O sea, eso es salir del programa, es cambiar directamente la respuesta, cambiar el modelo para que no vuelva a pasar. Comprender por qué ha pasado, porque hasta que no hay esa comprensión no resuelves, ¿vale? Pues comprendes por qué ha pasado y ya generas cambios.